Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla su amigo y hermano Gerardo Zavala. Hoy quiero compartir una pequeña reflexión con ustedes por el tema que está pasando ahorita, ¿no? De la pandemia del coronavirus. Ustedes saben que pues ya tenemos aquí en Mérida, tenemos casi 2 meses de contingencia quedándonos en nuestras casas. A nivel mundial está pasando lo mismo. Como cristianos, nosotros, pues, se nos dijo, ¿verdad? Que no hagamos reuniones en público, que no hagamos reuniones entre más personas. Entonces, y mucha gente, varios cristianos a la vez esto lo están tomando por una parte negativa, ¿verdad? Entonces, algo me llamó la atención en esta pequeña nota en donde nos habla acerca de un pastor en Estados Unidos, en el estado de Virginia, que murió por coronavirus. Este pastor se negó a cerrar la iglesia, ¿verdad? Entonces, él dijo lo siguiente, fíjense que dijo: creo firmemente que Dios es más grande que este temido virus. Puede citarme sobre eso, a menos que esté en la cárcel o en el hospital. Comentó al New York Post días antes de perder la vida. Entonces, como este pastor, hay muchos hermanos en Cristo que por alguna razón no entienden o quizá toman a juego esta pandemia, hermano, esta enfermedad que es mortal. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque en Mérida hay 2, 3 pastores, de hecho más, ¿verdad?, que no creen en esto. Entonces, ellos dicen que primero le hacen caso a Dios y después al hombre, porque la Biblia establece eso. Pero a ellos se les olvida, ¿verdad? Ellos no, por alguna razón, no lo quieren entender. Se les olvida que la misma Biblia nos enseña a nosotros que debemos de obedecer a las autoridades, ¿verdad? Esas autoridades son puestas por Dios. El gobernador del estado de Yucatán, el presidente de este país, el presidente de otros países a nivel mundial son permitidos porque Dios en su soberanía hace que suceda. O sea, permite que Dios suceda en los gobiernos humanos aquí en la tierra. Entonces, es interesante entender esto porque hay gente que a pesar de las circunstancias, vuelvo a repetir, no cree o se niega a cooperar estas situaciones. Vemos este caso en Estados Unidos, en el estado de Virginia, que sucede esto. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, atención a esto, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué significa esto? Que hay que entender algo también detrás de todo esto, ¿verdad? Que sabemos de que nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, tenemos que creer primeramente en Dios, tenemos que creer la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender también como personas conscientes es que si hay un peligro exterior, nosotros debemos de analizar, de entender que esas realidades no son ficticias, sino en este caso la pandemia que está ocurriendo a nivel mundial y que ha matado aquí en Mérida, ya van como cerca de 95 muertes hasta el día de hoy. Entonces, debemos de entender esa realidad, ¿verdad? Ahora bien, no es lo mismo que si supongamos que aquí en Mérida nos están imponiendo, o a nivel nacional nos están imponiendo, que no hagamos servicios, que no vayamos a la iglesia, que no asistamos a adorar a Dios.
porque el gobierno lo decide, prohibiéndonos sin ningún fundamento de salud o sin ningún fundamento de peligro eminente afuera, es allí donde nosotros debemos de reaccionar de una manera bíblica, ¿verdad? Obedeciendo primero a Dios. Pero en este caso, como ustedes han visto a nivel nacional y a nivel mundial, esta pandemia es real y a mucha gente ha estado matando, ¿verdad? Gracias a Dios aquí en México no han habido más que, creo que hasta ahorita van alrededor de 3,500 muertes o 4,000 y algo, pero en otros países han pasado más arriba de 10,000, 15,000, 20,000 muertes. Entonces, como cristianos, yo quiero llamar la atención a todos los cristianos, a pastores, hermanos en Cristo, en que entendamos, ¿verdad?, que la Biblia nos habla de que tenemos que estar conscientes y obedecer ciertos parámetros, especialmente cuando nos habla de alguna pandemia mortal. Me van a decir otros, pero es que no tienes fe. No, sí tengo fe, pero no porque digo que tengo fe, voy a pararme enfrente de una pistola y que alguien me dispare y voy a decir, no me vas a matar porque mi fe es más grande que tus balas. O sea, tenemos que ser lógicos, conscientes. Tenemos que hacer un análisis, hermanos, de la realidad. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. El verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador de castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es aquí donde les comentaba que nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que entiendas que lo que está sucediendo es algo real y tenemos que cuidarnos. En Estados Unidos, este pastor, vieron en Virginia que falleció tras negarse de cerrar su iglesia. No caigamos en esas trivialidades, hermanos, hermanas. Entonces, hay otra historia que quiero también comentarles aquí, ¿verdad? En el libro de Mateo, hay una historia que se relata acerca del Señor Jesucristo. Versículo 4, Mateo 4 en adelante. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta: ¿Jesús es el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios. ¿Jesús podía convertir esas piedras en pan? Sí, podía convertir esas piedras en pan. Pero hay algo detrás de todo esto, lo que el tentador, el diablo, quería hacerle a Jesús. Quería provocar a Jesús, el diablo. Jesús sabiamente contestó con la palabra de Dios, porque dijo: escrito está. O sea, está escrito en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús hizo un argumento bíblico, y no es que Jesús no haya podido convertir la piedra en pan, o haya negado ser hijo de Dios, porque no era el punto. El punto era de que Jesús tenía que decirle al enemigo que la Biblia está para obedecerla y para entender las realidades que suceden en las Escrituras. El verso 5 dice:
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente, fíjense, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Volvemos a ver, hermanos, amigos, que Jesús, cada que el diablo lo retaba, él le contestaba con la escritura. Jesús podía hacer lo que él quería. Jesús podía transportarse de un lugar a otro, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero rescatar de este pequeño pensamiento es que las escrituras tenemos que entenderlas cuando las leamos. Cristo podía convertir la piedra en pan. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo podía volar, podía transportarse, no volar, ¿verdad? Podía transportarse, mas sin embargo no cayó en el juego del enemigo, sino más bien entendió que la realidad es que tenía que él obedecer la palabra de Dios en los momentos, en tiempos y en espacios. Pasa lo mismo hoy. Hoy nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa conciencia de comprender lo que en realidad está pasando. No solamente nos prohíben no hacer servicios porque al gobierno estatal, al gobierno federal se le da la gana o no porque nos esté prohibiendo reunirnos, no, sino más bien nosotros como personas pensantes, con la sabiduría de Cristo, entendemos la realidad que está pasando. Y mucha gente ha muerto, inclusive hay hermanos en Cristo que han fallecido en todo el mundo. Dios tiene un propósito atrás de este virus. Dios tiene un propósito atrás de esta pandemia. Y nosotros hoy se nos manda, hermanos, a que obedezcamos la palabra de Dios y sobre todo que enseñemos que Cristo está primero que todo y que sobre todo nosotros como cristianos podamos enseñar que somos capaces de entender los propósitos divinos que Dios ha establecido para el ser humano. Amén. Es todo lo que hoy quiero compartir con ustedes. Cuídense mucho. Dios me los bendiga y seguimos pendientes. Esperamos vernos pronto en el nombre de Jesús. Cuídense mucho.